Bienvenidos estudiantes herrerianos, mi nombre es David y hoy día vamos a continuar con nuestra clase invertida. El tema de hoy que vamos a exponer es circunferencia trigonométrica 1. Bien, para ello necesitamos conocer los elementos de una circunferencia trigonométrica, los elementos básicos que vamos a ver en esta clase de hoy y que te van a servir en tu clase presencial. Muy bien. Circunferencia trigonométrica 2. Entonces estamos continuando el tema, estamos siguiendo el tema de circunferencia trigonométrica. Para esta clase hay que recordar un poquito algunos elementos de la circunferencia trigonométrica. Bien, primero, como pueden observar ahí, hay una circunferencia, pero esta circunferencia tiene algo particular. A ver, te puedes dar cuenta, dice, a ver. Es aquí la circunferencia con centro en el origen, como ya sabrás, y su radio, ¿cuánto es? Su radio de la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Bien, no te olvides que tenemos dos ejes, un eje X y un eje Y, y el centro de coordenadas, que coincide con el centro de la circunferencia. Bien, no te olvides también que hay que repasar también para estas clases ángulo de posición normal, ¿no? Te va a servir también bastante para poder encontrar las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Muy bien, observa el radio de la circunferencia 1, ese ángulo está en un ángulo de posición normal. Y recuerda que define un par ordenado, ¿no? X, Y. Y ese X, Y va a estar en función de las razones trigonométricas. También, a ver, vamos a recordar. Recordar también la línea seno, ¿no? Es la línea vertical, no te olvides, esa línea vertical es la línea que es un segmento cuyo valor es seno, el seno del ángulo de posición normal. Muy bien. A ver, observa toda la figura que se muestra ahí. A ver, MR, ese MR que observas ahí es una línea vertical, el segmento MR. El segmento MR, recuerda que es una línea vertical y por lo tanto será el seno, ¿no? Que forma desde el eje X hacia el punto M. Entonces ese ángulo de la circunferencia trigonométrica coincide con el seno del ángulo. Ya también hay que ubicarnos en los cuadrantes. ¿En qué cuadrante estamos? De acuerdo al cuadrante que nos encontremos, el valor del segmento va a ser positivo o negativo. Bueno, recordar, también hay que tener claro que toda longitud es positiva. Por eso también lo vamos a expresar a los segmentos con valor absoluto. Y de acuerdo al cuadrante que nos encontremos, va a tomar positivo o negativo. Es por eso que ahí, observa ahí, estamos en el primer cuadrante, MR. Entonces el valor del seno de ese ángulo va a ser positivo porque estamos en el primer cuadrante. A ver, el segmento MN también es vertical, por tanto define una línea de seno. Y como estamos en el segundo cuadrante, recordar que en el segundo cuadrante el seno es positivo. Por lo tanto, como verán ahí en la figura, NT es positivo. Entonces el seno de ese ángulo beta, que abarca desde X positivo hacia el punto N, entonces todo ese ángulo será el seno, ese valor de esa longitud será el seno de ese ángulo, por lo tanto es positivo. En cambio, miren, observen SP. SP está en el cuarto cuadrante, el punto P. Por lo tanto, como estamos en segundo cuadrante y como tú recordarás, el seno de ese ángulo es negativo. Por lo tanto, PS, como se define ahí, tomará el seno del ángulo, tomará el valor negativo. ¿Ya? También recordar ahí que el seno del ángulo fluctúa de -1 a 1. ¿Sí? También es importante recordar y también nos va a servir más adelante. ¿Ya? A ver, otra cosita que tenemos que recordar es la línea coseno, que es parecido, pero en este caso es horizontal. A ver, observa la figura, observa. Tienes SM. A ver, recuerda que SM, a ver, podemos ubicarlo, ese ángulo alfa que define el segmento MS, ese ángulo alfa es positivo, está en el primer cuadrante, por lo tanto es positivo. Entonces ahora observa NR, ese segmento NR está en el segundo cuadrante,
El ángulo que lo define es el ángulo beta. Y estamos en el segundo cuadrante. Por lo tanto, por eso es que ese coseno de ese ángulo toma negativo. Pero recuerda que en magnitud o en módulo o en longitud es positivo. ¿Ya? Todo segmento positivo. PT también está en el tercer cuadrante, por lo tanto es negativo. ¿Ya? PT es la línea horizontal. Y el ángulo, como verás, está en sentido horario. Bueno, en sentido horario que va desde X positivo hasta P será negativo. También se puede, en un sentido antihorario, ¿no? Será positivo y horario negativo. A ver, también no te olvides que el ángulo, el coseno del ángulo, ya también varía de -1 a 1. Entonces, a ver, el resumen que estamos viendo, estamos recordando dos líneas, una vertical y una horizontal. Recuerda que siempre la vertical me va a definir el seno y la horizontal me va a definir el coseno. También recordar la relación pitagórica que existe entre el par ordenado x, y. Y el 1, que la longitud de esa circunferencia tiene 1, o sea, x cuadrado más y cuadrado 1. Entonces también para nosotros va a representar, más adelante va a representar una ecuación de una circunferencia de radio 1. Y ese par ordenado x que observas en ambos casos, en las dos líneas, el punto que me determina cumple una relación pitagórica de x cuadrado más y cuadrado 1. Ya ahí están las relaciones de ambos casos, seno y coseno varía de -1 a 1. Entonces también hay que recordar en qué cuadrante estamos, nos va a decir bastante eso. A ver, sigamos. En la circunferencia mostrada, hallar el área de la región sombreada en función del ángulo θ. Ahí está la región sombreada. A ver, esa circunferencia que te muestra ahí, según esa figura, halla el área de la región sombreada en términos del ángulo θ. Ya, miren, observen, esta es una circunferencia trigonométrica. Como ven abajo esa flechita, dice circunferencia SCT, me indica que es una circunferencia, por lo tanto, su radio de esa circunferencia va a ser 1. Cada vez que veas CT, entonces recuerda que esa circunferencia tiene radio 1. ¿Sí? Tiene radio 1. Entonces, para hallar el área de toda región sombreada, sencillamente, como si es un triángulo, tenemos que encontrar su base y su altura. A ver, entonces, anda viendo o anda analizando cuál va a ser su base de ese triángulo. Mira, observa, entonces esa base lo puedes encontrar desde el punto A hasta el punto A', que se muestra ahí. Y coincide, para nuestra buena suerte, coincide con la base, coincide con el diámetro de esa circunferencia. Por lo tanto, esa base va a ser 2. Y la altura, necesitamos la altura. Mira, la altura lo podemos encontrar con la línea seno, porque necesitamos una línea vertical desde el punto M hacia el eje X. Entonces esa altura va a coincidir con el seno de ese ángulo, o sea, esa longitud de ese segmento o de la altura va a ser el seno del ángulo. Entonces ya tenemos nuestra base, ya tenemos nuestra altura, y sencillamente el área va a ser base por altura sobre 2. A ver, entonces solución. Mira, observa la flechita. Ahí está. Entonces, como te venía diciendo, esa base coincide con el diámetro de esa circunferencia. Como el radio es 1, entonces el diámetro es 2. Entonces el radio es 2. Y la altura, como se muestra en la figura, la altura es la línea seno. Y como estamos en el primer cuadrante, sencillamente ese seno va a ser positivo. Entonces nuestra área va a ser base por altura sobre 2. La base que es 2 y la altura 0. Entonces el área va a ser por altura, nuestra base es 2 y la altura va a ser 0. Entonces, simplificando, el área sencillamente es numéricamente igual, el área es igual al seno de ese ángulo en posición normal. Entonces, observa que los elementos, radio 1, ¿ya? El diámetro 2, línea vertical seno. Entonces estamos aplicando lo que estamos aprendiendo en las líneas seno en este caso. A ver, ejemplo número 2. Observa la figura en la CT mostrada, esa CT mostrada que te muestra ahí,
hallar el área de región sombreada en función del ángulo θ. A ver, al parecer esta región sombreada también es un triángulo. Entonces necesitamos encontrar su base y su altura. A ver, ¿qué tipo de triángulo se mostrará ahí? ¿Qué tipo de triángulo será? A ver, si alguien recuerda, ese triángulo sencillamente es un triángulo obtusángulo. Es decir, un ángulo es mayor que 90 grados. Entonces su altura puedes encontrarla dentro del triángulo, o también la altura puede estar fuera de ese triángulo rectángulo, de ese triángulo. Entonces, al parecer nos conviene trazar la altura fuera del triángulo. A ver, entonces, y mira, tienes una línea vertical. Observa MP. Ese MP que observas ahí es un segmento vertical. Entonces lo podemos encontrar con la línea C. Y la base o la altura que va a estar fuera, entonces va a ser la línea coseno, porque va a ser una línea horizontal. A ver, más o menos así. Solución. Ahí está. Mira, observa, entonces hay dos líneas acá. Una línea que me va a servir de base, que coincide con MP. Ese MP es seno, mira, porque es una línea vertical. Además el ángulo está que coincide con M, desde el eje positivo hasta M. Entonces es el ángulo, entonces define dos segmentos, uno vertical y el otro horizontal. El vertical va a ser el seno, y el horizontal, que bueno, podemos sacar para afuera como un segmento tangente en la circunferencia, entonces va a ser coseno, que es QM. Mira, observa QM, ese QM es coseno, pero le hemos puesto en valor absoluto, como te mencionaba anteriormente, y de acuerdo al cuadrante que nos encontremos, va a ser positivo o negativo. A ver, recuerda, el coseno del segundo cuadrante es negativo, por lo tanto va a ser menos coseno del ángulo θ. Y como el seno está en el segundo cuadrante, entonces el seno sencillamente va a ser con ángulo positivo. Entonces ya encontramos su base, que va a ser seno del ángulo θ, y la altura va a ser menos coseno. A ver, entonces, recuerda que todo triángulo base por altura sobre 2, la base, bueno, coincide con el seno, ya no con valor absoluto porque el seno es un grande positivo, pues queda como seno de θ, y el coseno del ángulo θ, como es negativo, entonces el valor absoluto desaparece como menos coseno de θ por estar en el segundo cuadrante sobre 2. Por lo tanto, nuestra área va a ser menos un medio del seno por coseno. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan importante es recordar temas anteriores que hemos visto? Temas anteriores como los signos de los cuadrantes, ¿no? El signo de las razones trigonométricas según su cuadrante. Es importante recordar eso. Bien, ahora te dejo un problemita, como siempre, para que tú practiques. La siguiente figura dice, la CT de radio 1, hallar el área de esa región sombreada. Ya, a ver, pon en práctica lo que estamos mencionando, las dos líneas vertical seno, horizontal coseno, y no olvidar los signos según los cuadrantes. ¿Sí? Sé que lo puedas hacer, pon en práctica todos los conocimientos. Muy bien, estudiantes, queridos estudiantes heredianos, me estoy despidiendo. Comparte con tus compañeros estos vídeos y dale un like. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.